En esta hora les voy a invitar a abrir sus Biblias en el nombre del Señor Jesús en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, dice así en su palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Pueden tomar su lugar. Gloria al nombre del Señor Jesús. El mensaje de la iglesia de Éfeso. El Señor dice: yo conozco tus obras. El Señor habla de cada una de las virtudes que tenía la iglesia en Éfeso. El Señor le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos. Una iglesia que tenía un arduo trabajo, una iglesia que tenía paciencia, una iglesia que tenía celo en la palabra del Señor, que tenía ciencia, conocimiento, discernimiento espiritual, porque había probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has, dice, hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. La iglesia que no había desmayado en cada una de sus virtudes. Ahí nos habla de cada una de ellas, nos dice de su arduo trabajo, nos dice de su paciencia, nos dice del celo que tenía, nos dice del discernimiento espiritual, de cada una de esas virtudes que esta iglesia tenía y que no había desmayado. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Gloria al nombre del Señor Jesús. El Señor le dice cada una de las cosas, recordándole sus virtudes. Dice: y has sufrido. Utiliza el pretérito perfecto compuesto, y significa que es una acción que acaba de ocurrir hace poco tiempo. Está hablando de lo que la iglesia hacía, por eso utiliza esa palabra: ha sufrido. Y en cada una de las virtudes le dice: has tenido. Y no has
al final dice, no has desmayado. Pero, dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué significa o qué nos está diciendo? Que aunque seguían haciendo las mismas cosas, pero ya no lo hacían por la misma razón. Aunque nos habla de las cosas que hacían en el pasado, el Señor les dice de las obras que habían hecho o que estaban haciendo, nos dice que habían dejado su primer amor. Es decir, que la iglesia seguía haciendo las mismas cosas, pero ya no lo hacían por la misma razón. Al principio lo hacían por amor al Señor, pero eso cambió porque habían dejado su primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y cuando nos dice primer amor, no se refiere que sea el primero que hayamos amado, sino se refiere al principal, al tenerlo en primer lugar. Y dice que has dejado tu primer amor. Eso cambió. Al principio sí, como menciona ahí en pretérito, has trabajado. Lo hacían por amor al Señor. En cada una de las palabras encontramos y no has desmayado. Pero la razón principal cambió. Ya no lo hacían por amor al Señor, lo hacían como una rutina, por inercia, por costumbre. No significa que hubiera en ellos un doble ánimo, que hubiera hipocresía. Significa que habían descuidado su relación con el Señor. Significa que ya no lo hacían por amor, ya lo hacían por costumbre, ya lo hacían por rutina, por inercia, porque sabían que tenían que hacerlo, pero ya no lo hacían por amor al Señor. Y por eso el Señor le dice, has dejado lo principal, has dejado tu primer amor, has quitado el lugar de Dios, que Él es el que tiene que estar en primer lugar. Gloria al nombre del Señor Jesús. Por muchas razones nosotros podemos servir al Señor. Hay muchas razones por las cuales cada uno de nosotros podemos servir al Señor. Podemos hacerlo por miedo al castigo, podemos hacerlo por obligación, podemos hacerlo por el que dirán, o para que no nos llamen la atención, o podemos hacerlo por muchas razones, pero si no lo hacemos por amor al Señor, ninguna razón funcionará, sino solamente por amor al Señor. Y eso fue lo que le sucedió a la iglesia en Éfeso, que dejó la razón principal o cambió esa razón de servir al Señor por amor, el tenerlo en primer lugar y el hacerlo como una rutina o como una costumbre. Y por eso el Señor le dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y le dice, y haz las primeras obras. Esa palabra haz se encuentra con Z, que significa de hacer. Dice, haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Si no se hubiera arrepentido, el Señor le dice que quitará su candelero de su lugar. ¿Qué significa? Que iba a perder la salvación, que iba a dejar de ser la iglesia del Señor y convertirse en una
denominación, una religión más del montón que hay en el mundo. Esta escritura nos habla de esa relación que había de la iglesia en Éfeso con el Señor. Esa relación que había con el Señor y que descuidaron, que esa relación por amor al Señor hizo que hubiera grandes virtudes en la iglesia, pero se descuidaron. Por eso el Señor le dice: arrepiéntete. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Gloria al nombre del Señor Jesús. Hay muchas razones, repito, por las cuales podemos servir al Señor. Podemos servirle por miedo al castigo, al infierno. Podemos servirle por obligación, podemos servirle para que no nos llame la atención, por costumbre, por rutina, pero si no lo hacemos por amor, si no tenemos esa relación con el Señor por amor, no funcionará. Porque es el amor a Dios, el amor a su palabra, esa relación con el Señor la que cambia nuestras vidas. Vamos a ir a ver un ejemplo en Éxodo capítulo 33. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aquí nos habla de la relación que había de Moisés con el Señor, una relación íntima, cercana. Dice Éxodo 33, versículo 11. Amén. Y hablaba el Señor a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento del joven Josué de Nun, su servidor nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Así hablaba el Señor con Moisés, cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Vamos a ir a Números. Números capítulo 12, versículo 3. Gloria al nombre del Señor Jesús. Amén. 12:3. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Dice el versículo 6: y les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profetas delante del Señor, le apareceré en visión, en sueño hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. Verá la apariencia del Señor. ¿Por qué? Pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. La Escritura nos dice que así hablaba el Señor con Moisés, cara a cara, como cualquiera habla con su compañero. La Escritura nos dice que Moisés era un varón muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Un varón muy manso. Si leemos
los primeros capítulos del libro de Éxodo, vemos la diferencia, el cambio que hubo en la vida de Moisés. ¿Quién era Moisés antes de conocer al Señor, antes de tener esa relación íntima, cercana con el Señor? Vemos que Moisés era un hombre violento, que hasta le quitó la vida al egipcio. Y vemos la diferencia, como ahora en esa escritura nos dice su palabra, que Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Vemos un cambio que hubo en Moisés, de ser un hombre violento. Su palabra nos dice que ya era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Esa relación que había de Moisés con el Señor, esa cercanía, esa relación íntima, cambió la vida de Moisés. Vemos que ya no era el mismo Moisés que era antes. Vamos a ir a Juan capítulo 13. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Amén. 13:23 dice: y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Vamos a leer el capítulo 21. Versículo 20. Amén. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la casa se había recostado al lado de él y que le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. El discípulo que el Señor amaba, discípulo que tenía una relación con el Señor cercana, que dice la palabra que el Señor amaba, que en la cena se había recostado al lado del Señor. Este era el discípulo a quien el Señor amaba. Y esa es la razón por la cual nosotros debemos de servir al Señor, por amor. Ese discípulo amado, pues es el apóstol Juan, que en sus cartas una y otra vez nos habla del amor. Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Ese es el discípulo amado. Y vemos que había esa relación íntima, cercana con el Señor, que de tal manera que el Señor nos dice a través de su palabra que era el discípulo al cual Jesús amaba. Había un amor especial de parte del Señor hacia este discípulo que estaba recostado en la cena al lado del Señor.
como lo leímos en el capítulo 13. Que estaba recostado al lado del Señor, el discípulo al cual Jesús amaba. Esa es una relación cercana con el Señor. Esa es una relación íntima con el Señor. Una relación que cambia nuestras vidas, que ya no podemos seguir siendo las mismas personas. Así como cambió la vida de Moisés de ser un hombre violento a ser el hombre más manso de todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. Así cambia esa relación, ese amor hacia su palabra, hacia el Señor, cambia nuestras vidas. Vamos a ver capítulo 21. De Dios, aleluya. 21, versículo 15. Amén. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: apacita mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, entristecido de que le dijese la tercera vez: ¿me amas?, le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías, ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. El Señor le pregunta a Pedro: ¿me amas más que estos? Pedro, sin dudarlo, le responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. El Señor le dice: apacienta mis corderos. Esa es la razón, la única razón por la cual nosotros podemos servir al Señor. Servir al Señor por amor. Por eso el Señor le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? Porque es la única razón en la cual funcionará que podamos nosotros servir al Señor. Por amor. En tres ocasiones el Señor le pregunta: ¿me amas? Y Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. El Señor le dice: pastorea mis ovejas. Gloria al nombre del Señor. Sin amor no se puede servir al Señor. Es la única razón en la cual nosotros podemos agradarle, podemos servirle, por amor. Amor al Señor. ¿Quién era Pedro antes de tener esa relación cercana con el Señor? Pedro era un hombre arrebatado. Ejemplo tenemos cuando iban a aprender al Señor y que Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a aquel siervo. Ese era Pedro antes de tener esa relación cercana con el Señor, un hombre arrebatado. Y por eso el Señor le dice: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Diciéndole: cuando eras joven hacías lo que querías, pero cuando ya seas viejo extenderás tus manos. Dejarás de ser ese Pedro arrebatado. Y vemos allá, vamos a ver en 1 Pedro capítulo 5.
5, versículo 1. Aleluya. Amén. Amén. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Vemos que siendo pues el líder o anciano de la iglesia, apóstol, no les ordena a los hermanos, no les dice les mando o les ordeno, les habla con toda humildad, les habla con ruego, porque esa humildad la aprendió del Señor. Esa humildad la aprendió en esa relación cercana que tenía con el Señor. Antes era un hombre arrebatado, que se dejaba llevar por la ira, pero ahora era otro Pedro. Un Pedro que había aprendido del Señor a ser humilde, a ser sencillo. Y a pesar de que era el apóstol Pedro, no les hablaba ordenándoles, no les hablaba exigiéndoles, les hablaba con ruego. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo anciano también. No se ponía como superiores a ellos, no se ponía a la par de ellos. Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, no es por fuerza, no es por obligación, es por amor, es voluntariamente. Por eso el Señor le preguntaba una y otra vez: Simón Pedro, ¿me amas? Y cuando Pedro le contestaba: sí, Señor, tú sabes que te amo, el Señor le decía: apacienta mis corderos. Y eso de apacentar mis corderos es cuidar de la grey, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Hay muchas razones por las cuales nosotros podemos servir al Señor. Y nos menciona dos: por fuerza, por ganancia deshonesta, por miedo al castigo, por costumbre, por rutina. Hay muchas razones, pero solamente una razón es agradable a Dios. Y por esa razón el Señor le preguntó 3 veces a Pedro que se llamaba, porque esa es la principal razón, la cual agrada a Dios, el servirle por amor, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Gloria al nombre del Señor Jesús. Primera de Corintios capítulo 13. Amén. Dice el apóstol Pablo. ¿Quién era el apóstol Pablo cuando se le llamaba Saulo? Perseguidor de la iglesia. Un hombre que perseguía a los hermanos, que los metía a la cárcel, que consintió la muerte de Esteban. Pero el Señor llegó a su vida
tuvo una relación cercana con el Señor. Y aquel hombre que perseguía a los hermanos, que aborrecía a los hermanos, nos habla del amor fraternal, nos habla del amor de hermanos, del amor sin fingimiento. Capítulo 13, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Podemos tener muchas virtudes como las tenía la iglesia de Éfeso. Podemos hablar en lenguas humanas o angélicas. Podemos tener profecía, entender los misterios, tener todo el conocimiento, tener toda la fe. Dice que de tal manera que podemos mover los montes. Podemos dar todos nuestros bienes a nuestra propia vida, darla. Pero si no lo hacemos por la principal razón, que es por amor, de nada nos sirve, nada somos. Eso fue lo que sucedió con la iglesia de Éfeso. Descuidó su relación con el Señor. Y por eso el Señor le habla en pretérito. Has sufrido, has tenido paciencia, sí lo había hecho, pero hubo un cambio o perdió la principal razón, que era por amor al Señor. Pero el Señor le dice: haz las primeras obras, hiciera las primeras obras. ¿Por qué? Porque el amor no es un sentimiento, el amor es un mandamiento del Señor y no es opcional. El Señor nos manda a amarlo, es un verbo que el Señor nos da el mandamiento que tenemos que amar. Y por eso el Señor le dice: haz, con la Z al final, que es de hacer. Haz, le da el mandamiento de amar, de volver a amar, de volver a su primer amor, a esa relación íntima que tenía con el Señor. Esa relación que habían perdido. Gloria al nombre del Señor Jesús. Dice el 4, el amor es sufrido. ¿Por qué el Señor no le dice a la iglesia de Éfeso: sufres por amor a mi nombre? ¿Por qué tiene que utilizar el pretérito? Has sufrido. ¿Por qué no le dice: sufres, tienes paciencia? Porque hubo un cambio, porque descuidaron esa relación. Y por eso el Señor le repite: haz las primeras obras. Porque si no, vendré a ti y quitaré
tu candelero de su lugar. Gloria al nombre del Señor Jesús. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es gracioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Por eso, la principal razón, o la única razón por la cual tenemos que servir al Señor es por amor. Si lo hacemos por otra razón, tarde o temprano nos apartaremos del Señor. Marcos capítulo 12. Dios, aleluya. Señor Jesús, aleluya. Gloria al Santo de Israel. Bendito sea tu nombre, Señor. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Amén. 12:28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Un escriba le preguntó al Señor: ¿cuál es el principal mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento? El Señor le dice: el primer mandamiento es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento: servir al Señor por amor. No es opcional, no es un sentimiento. Por eso el Señor nos manda a hacerlo, amarlo, nos da ese mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Nos manda a amarle. Eso fue lo que mandó el Señor a la iglesia de Éfeso: hiciera las primeras obras, que amara, que volviera a amar al Señor con todas sus fuerzas, que pusiera a Dios en primer lugar. Gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos a ir a 2 Corintios. Dios, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Santo de Israel. Bendito sea tu nombre. 2 Corintios capítulo 5, versículo 14.
Amén. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo nos constriñe. Esa palabra constriñir significa que nos obliga, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Lo que hace el amor, si vemos a nuestro hermano tener necesidad, el amor, si está el amor de Cristo en nosotros, ese amor nos va a constriñir a ayudar a nuestro hermano. Va a ser una fuerza en nosotros que no nos va a dejar hasta que sirvamos a nuestro hermano. Ese amor de Cristo nos constriñe. Dice, pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron. Vamos a terminar el Salmo 31. Gloria a Dios, aleluya. 31, versículo 23. El mandamiento del Señor es: gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. 31, 23. Amad al Señor todos vosotros sus santos. A los fieles guarda el Señor y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzados todos vosotros los que esperáis en el Señor, y tome aliento vuestro corazón. Ese es el mandamiento del Señor para cada uno de nosotros. Amar al Señor todos vosotros sus santos. El amor no es un sentimiento, el amor es un verbo de amar. Es un mandamiento, no es opcional, es algo que el Señor nos manda hacer. Y si no lo hacemos, pues nada somos y de nada nos sirve lo que hagamos por el Señor. Si no lo hacemos por amor, como leímos en el capítulo 13, nada soy y de nada me sirve. Por eso dice, amar al Señor todos vosotros sus santos, porque el amor es un mandamiento de Dios que debemos amarle con todo nuestro corazón. Pues ahí terminamos. Dios les bendiga el lugar.